¿Qué resultados concretos has visto con la herramienta? Bueno, uno, pasamos de tener unos calendarios de citas prácticamente en cero a un 80%, digamos, de ocupación, un 90% podríamos llegar a hablar durante las semanas. Entonces, pues, obviamente ahí el cambio es enorme porque los asesores estaban a veces en sala y no llegaba absolutamente nadie, pero tampoco tenían citas virtuales. Entonces estaban como de adorno en la sala de negocios. Entonces, el primer resultado evidente fue los agendamientos. O sea, pasamos de cero a un 80% de ocupación durante la semana para los asesores del proyecto. El segundo, pues obviamente la oportunidad de atención inmediata. El cliente se registra, el cliente escribe, pregunta y la IA inmediatamente le está respondiendo y le está enviando información y la consecuencia de eso es el cliente se siente atendido y termina agendando una cita para ya entrar como más detalles con un especialista de vivienda y los cierres de ventas claramente. El primer mes que implementamos a Simpro, al primer mes, logramos cerrar 4 negocios después de que veníamos con meses sin vender. Obviamente eso es el resultado de muchas cosas. No voy a decir que es solamente, obviamente, a Simpro, pero lo que sí marcó la diferencia fue la capacidad de poder atender inmediatamente a los clientes, entregarles la información que iban necesitando, despertar como ese interés real en el proyecto en el momento en el que ellos estaban buscando y que nos permitieran atenderlos en una cita ya con el especialista y obviamente el especialista de vivienda pues con todas sus herramientas lograra cerrar las ventas. Y eso era lo que no nos pasaba antes, que pues atender un cliente después de una semana ya era un cliente que había perdido el interés, ya no estaba de pronto mirando proyectos o ya se había enamorado de otro proyecto. ¿Qué era lo más difícil para ustedes antes de estar así? La oportunidad en la atención y la capacidad de atención. Digamos que la cantidad de leads que recibíamos desbordaba completamente nuestra capacidad y esa base de datos crecía y crecía cada día y cada semana en cada comité. Yo veía con tanta preocupación, llegamos a tener 2.000 leads registrados sin poder atender. Y eso es plata. O sea, ¿cuánto cuesta poder generar un lead para tenerlo simplemente registrado en un CRM sin la capacidad y la posibilidad de atención? Entonces, ese era, digamos que el dolor más grande, ver ese CRM lleno de leads sin la capacidad y la posibilidad de atenderlos oportunamente. Incluso estábamos pensando en aumentar la cantidad de asesores de venta. Cuando de pronto pues aparece Asimpro, lo investigamos, lo revisamos, revisamos varias ofertas obviamente en el mercado y primero encontramos que había un desarrollo muy especializado y enfocado en el tema inmobiliario, ¿no? Y eso nos llamó la atención porque había muchas IAs, obviamente, ya en el mercado para ese momento, pero una enfocada 100% solo en sector inmobiliario de ventas y constructoras. Solamente, pues para ese momento los encontramos a ustedes y lo que más, digamos, me llamó la atención fue la llamada que tuve con la asistente de inteligencia artificial, que fue muy real. De hecho, hasta el momento de la reunión siempre me pregunté, ¿será que fue real o era realmente la IA? Que era el miedo más grande que teníamos, o sea, como volvernos muy robóticos o que la gente se diese cuenta, pues, de que estaba hablando con una inteligencia artificial y eso es lo que no pasa con Asimpro. Pasa que parece que estuviese hablando un ser humano. Y pues al pasar a tener esta IA que maneja todo el tema de agendamiento, de llamadas, de mensajes, de responder la misma pregunta que la hacen N cantidad de leads que se registran, pues lo que hizo fue liberar los espacios de nuestros asesores para que realmente ellos se dedicaran a atender. Lo otro fue la oportunidad de la atención. Nosotros, al no ser capaces, nos podíamos demorar hasta una semana en contactar un lead y eso sí que hacía la diferencia y eso sí que lo hemos notado ahora. La diferencia entre contactar un lead al minuto que se registró o menos a contactarlo dentro de 3 días, 4 días o incluso una semana. Eso nos ha permitido cerrar ventas por el tema de la atención oportuna de clientes que quedan muy enganchados y muy interesados y quieren de una vez pasar al tema de la venta. Entonces, ya ahí el asesor, a través obviamente de la IA que le notifica a este cliente, está muy interesado, muy atiéndalo ya y manda los mensajes como de urgencia. Se han generado atenciones inmediatas y se han logrado cerrar ventas. Entonces, pues en general ha sido pues muy positivo la implementación. ¿Recomendarías así a otras empresas? ¿Y Sí, sin por lugar a qué? dudas.
De hecho, nosotros arrancamos implementando Asimpro en nuestro proyecto más reciente y más grande por el volumen de unidades, porque digamos que hicimos una evaluación, un análisis, dijimos, bueno, aquí sí vale la pena hacer una inversión que realmente la relación costo-beneficio pues, es muy pequeña, realmente el costo de implementar versus pues, los resultados no tiene proporción, o sea, realmente vale mucho la pena. Entonces, viendo eso, decidimos implementar la inteligencia artificial también para otro proyecto que incluso ya está en fase final de construcción de acabados, un proyecto en cuanto a tamaño muy, muy, muy pequeño, pero en valor de unidades en inventario para la venta muy alto. Entonces, al principio no quisimos porque dijimos, ¿para qué vamos a gastar plata si ya este proyecto está más bien de salida y son poquitas unidades? Pero al ver los resultados que tuvimos en el otro proyecto, en el que es masivo, dijimos, realmente es una inversión que vale la pena y lo implementamos en esta fase final del proyecto y también nos ha servido mucho. En este sí llevamos apenas un mes y medio, vamos a cumplir 2 meses de haberlo implementado y también los resultados son evidentes. Entonces, sin lugar a dudas, lo recomendaría una buena implementación, obviamente acompañada realmente de una seriedad y de un nivel de responsabilidad por parte del proyecto. Es supremamente importante porque pues obviamente el producto está desarrollado, pero en la medida que la constructora o el proyecto se involucre y se meta realmente en el cuento, va a lograr hacer, digamos, que un ajuste a la medida de las necesidades. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Nosotros dijimos, bueno, si nos vamos a meter en serio. Y tratamos de sacar provecho lo más que pudimos de, obviamente, el equipo técnico de implementación, en las capacitaciones y de tratar de entender y conocer la herramienta lo que más se pudiera, porque no queríamos que fuese otra más o, digamos, implementación que no tuviese un resultado. Entonces, sí, lo recomiendo, pero metiéndose de cabeza y tomando esto con mucha seriedad.